Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Mi nombre es Nicole Poblador y en la tarde de hoy estaremos hablando sobre un caso de la empresa Marineros, en la que se pueden observar problemáticas de contratación. Empezaremos con un pequeño contexto. La empresa pesquera Marineros SAS, ubicada en Tumaco, Nariño, opera con 5 embarcaciones dedicadas a actividades de pesca en la región. Cada barco cuenta con una tripulación de 5 personas, un capitán y 4 operadores de pesca. Los operadores de pesca reciben un pago semanal de 300.000 pesos y realizan faenas de 8 horas diarias en los horarios establecidos de la empresa. Deben usar el uniforme y los elementos de trabajo suministrados y están obligados a seguir estrictamente las instrucciones impartidas por el capitán. En caso de incumplimiento, la empresa emite el llamado de atención por escrito. A pesar de las funciones operadoras, evidencian la subordinación, un horario fijo y un control. Solo contrata laboralmente a los capitanes, mientras que los operadores son vinculados mediante el contrato de prestación de servicios. Esta estrategia ha sido implementada con el fin de reducir costos operativos. Ok, iniciaremos viendo algo muy importante, y es que dice el artículo 53 de la Constitución Política Colombiana, ya que establece los principios mínimos fundamentales en el derecho laboral, una primicia de la realidad sobre las formas. Lo que importa es lo que se desarrolla realmente en la actividad, no como lo denomina la empresa. La estabilidad laboral es una garantía de permanencia en el empleo cuando existen condiciones laborales subordinadas, una remuneración vital y móvil. Todo trabajador debe recibir una retribución digna y ajustada a la realidad del país. Aunque Marineros SAS contrata a los operadores con un contrato de prestación de servicios, debemos aplicar el principio de primicia de la realidad de la reforma del artículo 43. Lo que importa si existen los 3 elementos del contrato laboral. Si existe una subordinación, ¿por qué? Debe cumplir 8 horas diarias en el horario impuesto de la empresa. También deben seguir un orden del capitán. Reciben llamados de atención por escrito, lo que es típico del régimen disciplinario laboral. Deben usar uniforme y elementos suministrados por la empresa, lo que demuestra el poder subordinante incompatible del contrato de la prestación de servicio con base en el artículo 43 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Los operadores de pesca no son contratistas, sino trabajadores subordinados. Por otro lado, si analizamos el cumplimiento de los elementos esenciales del contrato, según la normativa de Marineros SAS, vulnera los siguientes principios fundamentales. Usa un contrato de prestación de servicios, mientras que la realidad muestra la subordinación y la jornada laboral. La estabilidad en el contrato de servicios evade la protección del trabajador. La seguridad en el contrato de la prestación de servicios. El operador paga su propia seguridad, lo cual es contrario a la obligación del empleador cuando hay una relación subordinada. Igualdad en los operadores. Hacen parte fundamental a la tripulación similar a la del capitán, pero con menor protección. Protección laboral. La actividad marítima implica riesgos altos, por lo que deben estar en ARL como trabajadores dependientes. Mineros SAS incurre en la desnaturalización del contrato al vincular como contratistas a personas que por condiciones de trabajo son en realidad empleados. La prestación personal del servicio de los operadores de pesca. Son 4 tripulantes por embarcación que ejecutan directamente el labor de pesca. No pueden delegar su trabajo en otro. Este elemento es evidente porque el servicio no presta a cada operador personalmente. Si vemos la relación entre marineros SAS y los operadores de pesca, cumplen los 3 elementos esenciales del trabajo, por lo que se configura un trabajo de realidad. Aunque figure un contrato de prestación de servicios, legalmente es un contrato de trabajo. La empresa debería reconocer sus derechos laborales como la prestación de servicios, vacaciones, seguridad como trabajadores dependientes, ARL según el riesgo y la estabilidad laboral, prima de servicios y el nivel de la empresa que contrata a los operadores de pesca mediante el contrato de trabajo, no como de prestación de servicios. El tipo de contrato es legalmente correspondiente a un contrato de trabajo subordinado.
ya sea contrato a término fijo renovable o a término indefinido. Ambas opciones son válidas, desde que reflejen una jornada de trabajo en una subordinación al capital, en la empresa de pago periódico también un cumplimiento con órdenes de régimen disciplinario y el uso de uniforme y equipos suministrados, pero no puede continuar usando contratos de prestación de servicios porque esta figura está prohibida cuando existe la subordinación. Mineros SAS incurre en la desnaturalización del contrato al vincular como contratistas a personas que por condiciones de trabajo son en realidad empleados. La prestación personal del servicio de los operadores de pesca. Son 4 tripulantes por embarcación que ejecutan directamente el labor de pesca. No pueden delegar su trabajo en otro. Este elemento es evidente porque el servicio no presta a cada operador personalmente. Si vemos la relación entre marineros SAS y los operadores de pesca, cumplen los 3 elementos esenciales del trabajo, por lo que se configura un trabajo de realidad, aunque figure un contrato de prestación de servicios, legalmente es un contrato de trabajo. La empresa debería reconocer sus derechos laborales como la prestación de servicios, vacaciones, seguridad como trabajadores dependientes, ARL según el riesgo y la estabilidad laboral, prima de servicios y el nivel de la empresa que contrata a los operadores de pesca mediante el contrato de trabajo, no como de prestación de servicios. El tipo de contrato es legalmente correspondiente a un contrato de trabajo subordinado, ya sea contrato a término fijo renovable o a término indefinido. Ambas opciones son válidas, desde que reflejen una jornada de trabajo en una subordinación al capital, en la empresa de pago periódico también un cumplimiento con órdenes de régimen disciplinario y el uso de uniforme y equipos suministrados, pero no puede continuar usando contratos de prestación de servicios porque esta figura está prohibida cuando existe la subordinación. Marineros SAS deben modificar sus procesos de contratación para adoptar contratos laborales formales con los operadores de pesca porque se cumple la subordinación en el horario de dependencia económica. La normativa colombiana, el Código de Sustantivo del Trabajo y el artículo 53 obligan a reconocer el contrato de realidad, evita sanciones económicas, fiscales y disciplinarias, garantiza la seguridad jurídica y operativa, protege a los trabajadores en una actividad de alto riesgo, profesionaliza la gestión interna y reduce los riesgos legales. De no ser así, las consecuencias o riesgos legales que correría la empresa sería la declaración de contrato por un juez laboral. Un operador puede mandar y un juez, aplicando la jurisprudencia de la Corte Suprema, puede declarar que siempre existió un contrato de trabajo. Las consecuencias sería que la empresa deberá pagar todos los derechos laborales acumulados, incluso de años anteriores, con un pago retroactivo de las prestaciones sociales. Al reconocer el contrato laboral, la empresa estaría obligada a pagar las cesantías, intereses de las cesantías, las primas de servicio, vacaciones, dotación y hora extra si aplica. En consecuencia, pueden acumularse sumas millonarias por todos los operadores. Si Mineros SAS tiene la modalidad actual de contratación, enfrenta riesgos jurídicos, económicos y operativos severos, especialmente en demandas laborales, sanciones de la UGPP, multas del Ministerio de Trabajo, pago retroactivo de las prestaciones y responsabilidad de accidentes laborales. La permanencia de este esquema financiero más costosa que ajustarlo a la normativa laboral. Finalizamos como siempre con una reflexión en este caso. El cumplimiento normativo en el ámbito laboral no es simplemente una obligación jurídica, es un componente esencial para la construcción de relaciones laborales justas, sostenibles y éticas. Cuando la empresa respeta las normas que regulan la contratación, la seguridad y las condiciones de trabajo, no solo evita sanciones legales, sino también fortalece la dignidad humana, que es el eje central del derecho laboral colombiano. En su entorno donde la subordinación, la dependencia económica y la desigualdad del poder son inherentes a la relación del trabajo. El Estado establece las reglas que protegen a la parte más vulnerable,
la persona trabajadora. Cumplir estas normas significa reconocer los derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la seguridad social, el descanso y la remuneración justa, elementos que no pueden ser negociados ni renunciados. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero les haya gustado y hasta una próxima.